Buenas noches, qué lindo volver a encontrarnos en este viernes de julio para compartir una vez más nuestro querido Colabro TV, como decimos habitualmente, esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Bienvenidos y le damos las gracias, como cada vez, primero a esta casa que nos recibe, a Vive TV y a todo su equipo que hacen posible, desde la logística, lo tecnológico, en fin, Azul, Santi, Leo, bueno, a todos los que están allí y por supuesto a nuestra, siempre la llamamos así, inefable, en reemplazo decimos, ¿no? Porque ese era el apelativo que le adjudicamos a la originaria e histórica Marina Mejía Saldaña, ahora me estoy refiriendo a nuestra Joana Moxica Fredo. Bueno, dicho todo lo que hemos compartido, gracias a ustedes por estar, por todo lo que nos dicen, nuestro saludo de cada viernes para María Esther, probablemente nuestra oyente, nuestra participante más fiel y leal. Tenemos para compartir nuestros invitados de siempre de lujo. Hoy van a ver ustedes que estamos en una suerte de continuidad de un tema que tratamos hace apenas un par de semanas atrás, cuando los visitó su presidenta. Hoy está con nosotros, sin embargo, el vicepresidente de ese mismo instituto, porque el tema importó, interesó y mucho, y hoy queremos profundizar por otra área de esa disciplina. Me estoy refiriendo al doctor Hernán Bobrovsky, que vicepreside el Instituto de Derecho Industrial, Informático y de la Tecnología. Yo suelo a veces intercambiar las características, pero esto es, bienvenido Hernán a esta noche de viernes. Bueno, gracias Gustavo, muchas gracias por estar ahí, la verdad que es un placer. Está buenísimo el programa. Gracias. Miro siempre y bueno, me toca estar de este lado esta vez. Qué bueno, acá tenemos entonces también a un... No sé si soy tan fiel como María Esther, pero vos bueno. sabés que lo cuento siempre, María Esther es una señora que ya, bueno, adulta mayor, que nos ve siempre y me cruza por la zona donde yo vivo y entonces me señala todo lo que... Ahora se le está sumando otra, que es Norma, mi vecina Norma, que me dice cada cosa que hago y me señala lo que le parece y siempre de manera elogiosa. Hernán, entonces vicepresidente, este instituto, lo dije bien, Instituto Sí, de Derecho Informático, Industrial y de la Tecnología. Perfecto. Vos sabés que tu compañera, porque vos has presidido también este espacio, Sí, ustedes sí, se van también. un poco intercambiando rotando. los roles. Sí, Ahí sí, está. con Estuvo con distintos nosotros colegas. hablando mucho más del fenómeno de la propiedad industrial vinculado esencialmente a lo marcario. Con ella hablamos mucho en esa ocasión de las marcas, de lo que era una marca, de cómo protegerla, de la importancia de protegerla, etc. Nos gustaría contigo primero que nos amplíes el panorama, inicialmente contándonos a qué otros temas se refiere este instituto, además de ese que conversamos ya. Bueno, además de la propiedad intelectual, que es un poco una de las materias fundamentales sobre las cuales también se fundó ya hace muchos años el instituto, por el advenimiento de la tecnología y el impacto de la tecnología en derecho, principalmente a través de Internet, que nos atraviesa como sociedad, y el impacto jurídico que eso tiene, y más recientemente otras tecnologías, ¿no? Más actuales, como puede ser, bueno, ni hablarlo de la inteligencia artificial, pero sin ir más lejos hemos tenido también tokens no fungibles, tecnología de criptomonedas, hemos tenido prácticamente un mundo de lo digital que nos atraviesa y que tiene impacto en todas las ramas del derecho, ¿no? Entonces nosotros desde el instituto estudiamos ese fenómeno en la interacción con otras ramas, con otras disciplinas inclusive, porque como sabemos el derecho siempre va detrás de la tecnología. La regulación muchas veces llega tarde. Filosóficamente nos preguntamos si es necesario regular o no, porque a veces la regulación nos limita. Ajá. Y de eso va un poco la cosa que nos ocupa y nos entretiene. A ver, nos vamos a detener un poquito acá porque Hernán nos ha abierto una puerta que es cierto. Él dijo filosóficamente nos interrogamos, claro, porque en esa afirmación que vos has hecho acerca de que el derecho va siempre detrás de la tecnología, imagino que figurativamente nos querés decir que la tecnología va tan rápido actualmente que intentar normas que regulen su uso y su efecto y su impacto parece tarea difícil. Y luego vos le agregaste y hasta nos podríamos preguntar si conviene o si es necesario regularlo, ¿no? Hay teóricos que sostienen que esto primero es imposible, que es intentar tapar el sol con un dedo, que no se puede encorsetar el mundo digital, y otros que incluso sostienen que sería un freno al crecimiento tecnológico. ¿Vos qué pensás? Bueno, a ver, sin ir más lejos, antes la frase era el derecho va detrás de la realidad. Sí, del hecho. Hoy ya no hablamos detrás del hecho, detrás de la realidad. Hoy es la tecnología la que acelera vertiginosamente esa realidad que nos ocupa día a día.
¿no? Porque los cambios tecnológicos impactan tanto en nuestra vida y son tan grandes que ya son cambios de paradigma, ¿no? A nivel jurídico. Claro. Dentro de ese cambio de paradigma, una de las cuestiones que ya se viene desarrollando, por lo menos en materia de inteligencia artificial, es que Europa se adelantó con una regulación y unos años después, recién estamos viendo la implementación práctica y ya se está hablando de que esa regulación no es favorable al crecimiento de la tecnología que pretende regular. Claro. Por supuesto que el derecho pone límites, por supuesto que el derecho tiene en cuenta una realidad social, un valor justicia u otras cuestiones que van más allá de la mera norma y hay que tener en cuenta todo el impacto de la tecnología. Pero, por ejemplo, hoy en Argentina, un caso paradigmático es esta reforma que se está hablando, ¿no? El proyecto de ley de la reforma en materia societaria, nuestra ley 19550 de sociedades, que empieza a pensar ya en cuestiones que nunca nos hubiéramos imaginado, como pueden ser sociedades comerciales sin humanos. ¿No? Y eso, desde ya que invita no solamente al debate jurídico, sino también a una reflexión ética, filosófica, que aborda el derecho y que como seres humanos, si pensamos al derecho como regulación de la conducta humana, bueno, vemos que ya no regulamos solo conducta humana. Sí, ciertamente. Es muy interesante lo que nos compartís. Por supuesto, yo creo que no hay persona hoy en el mundo, pero hablemos de nuestra pequeña casa, de nuestra realidad, que ignore lo que la tecnología en cualquier nivel implica. Pero, claro, nosotros tratamos de, además, hacerlo desde una mirada jurídica. Claro, la sociedad en general y el mundo de la abogacía también en particular, cuando habla del derecho, lo piensa fundamentalmente desde la regla, desde la norma que establezca el cómo, el hasta cuándo, el con qué efectos, también un eventual fenómeno o dimensión sancionatoria, ¿no? Y la verdad que la pregunta que nos seguimos haciendo es si eso es posible. Quiero decir, por ejemplo, se suele hablar de prohibir el uso de los celulares en la escuela, prohibir el acceso a Internet a determinada edad. Pareciera que todo es insuficiente o escaso a un mundo tecnológico que desborda. Sí, y nos cuesta entenderlo como juristas, nos cuesta entenderlo como padres. Yo tengo hijos adolescentes, ahí entrando en la adolescencia, y nos preocupa el impacto de la tecnología en sus vidas, pero a la vez, como vos decías, es muy difícil regular algo de manera tal que lo terminemos prohibiendo, porque también el uso de ciertas herramientas nos aportan muchísimas ventajas. Entonces, tampoco podemos aislar a las personas de un contexto social, que el amiguito, todos tienen eso y justo vos a tu hijo se lo vas a prohibir. Entonces empezás a generar un impacto social diferente. Es muy delicado porque el derecho regula o pretende regular para la generalidad y la verdad que la casuística es tan compleja, tan particular y las distintas tecnologías nos atraviesan de tal manera que se hace realmente complicado. No quisiera estar hoy en la piel de un legislador teniendo que regular estos temas, pero bueno, uno siempre puede aportar desde el debate y desde una mirada crítica, que no hay que perder nunca, pero también funcional, ¿no? Yo soy particularmente, no digo tecnoactivista, pero yo me pronuncio a favor de la incorporación de la tecnología porque creo que nos aporta muchas ventajas. Por supuesto, con el uso adecuado, ¿no? Como todo. Claro. Vos sabés que me parece que muchas de las miradas también son de cierta reserva, como siempre ha pasado en la historia, primero las que nacen desde cierto desconocimiento, lo que lleva a veces a cierta cautela y en el peor de los casos a una cuota de temor, ¿no? El ser humano. Hoy estamos en nuestra humanidad conversando y no sabemos de qué manera tan real esto de si la tecnología nos va a reemplazar, si la tecnología nos viene a colaborar, si una cosa y la otra, depende del área. Entonces todo eso también me parece que conforma en el imaginario colectivo de toda la sociedad, bueno, ideas y reflexiones y posiciones distintas. En ese sentido, hay quienes con cierto romanticismo pensamos que lo humano sigue siendo lo que nos salva, pero esto no significa ser un negador de lo que la tecnología puede aportar. Claramente que aporta, científicamente. A ver, hoy por hoy, nomás la expectativa de vida de una persona se ha multiplicado en los últimos 50 años y esto está muy vinculado al uso de la tecnología, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. No se puede tapar el sol con las manos, no se puede negar la tecnología, no se puede negar el impacto inclusive negativo que en muchos casos tiene, como todo lo que se usa en exceso, como todo lo que genera adicción, como genera otro tipo de problemas. Sociológicamente todavía no podemos comprender el fenómeno que ello implica, pero bueno, no todo es negativo. A mí me gusta también pensar eso como de manera optimista, de que las herramientas siguen estando todavía al control del ser humano de alguna manera. Veremos la era agéntica en el caso de la inteligencia artificial, todo esto que se puede hacer autónomamente. Esperemos que no se nos salga de las manos, pero de algún modo
el panorama implica entender de qué va la cosa, ¿no? Bien. Y una de las cosas que tratamos de hacer en nuestro instituto es explicar estos fenómenos, estar actualizados. Claro. Los abogados ya no solo tenemos que estar actualizados en cambios normativos, Sí. sino que tenemos que estar actualizados en cambios mucho más profundos que nos atraviesan, que son los tecnológicos. Vos sabés que, sí, yendo ya al corazón de lo jurídico, la pregunta es ustedes desde el instituto que se abocan a estas cuestiones, ¿cómo ven que ha ido modificándose la escena jurídico-judicial, procesal o procedimental? Si están preparados para esto o si se están generando asimetrías entre los sectores que han decidido, han podido y han sabido incorporarse y aquellos que todavía no. ¿Cómo lo ves en el concreto ejercicio, ¿no?, de la profesión? Bueno, a ver, de alguna manera el impacto de la tecnología depende mucho también de cuánto uno se sumerja en ese mundo, ¿no? Y eso es una actitud quizás voluntaria por parte de los operadores. Claro. Quienes ejercemos la profesión de manera independiente, tenemos la decisión o tenemos que hacerlo por una cuestión casi hasta de supervivencia, ¿no? Instintiva. Ya no hacerlo implica agrandar una brecha, que ya no es la brecha digital de si tengo acceso o no a Internet o a estas herramientas. Ya es una brecha de que sin estas herramientas va a ser muy difícil sobrevivir aportando valor, Claro. ¿no?, en el futuro. Claro. Eso desde el punto de vista del ejercicio profesional. Lo que veo en el resto de los operadores, quizás en el Poder Judicial o en el Estado o en otros organismos administrativos, es que hay un esfuerzo muy grande desde el poder político y desde los poderes judiciales y demás para poder adaptarse. La digitalización es un fenómeno complejo, costoso, que requiere infraestructura, que requiere recursos humanos especializados. Claro. Y yo veo un esfuerzo, bueno, en el INPI, por ejemplo, hay un gran esfuerzo para que la plataforma de trámites, nosotros hacemos trámites digitales desde el año 2014, o sea, ya más de 10 años que es íntegramente digital el Lo trámite. recordamos que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de donde se Propiedad registran Industrial. marcas, patentes. Esto que mencionaba sí, como INPI, Hernán. tal cual, pero también sucede que, bueno, lo vemos en el CIFE, en el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, o en el Poder Judicial de la Nación con su sistema Lexian. O sea, hay un esfuerzo muy grande de todos los operadores para que la digitalización nos llegue de una manera práctica y útil. Y esa brecha que naturalmente se da, porque a medida que uno va creciendo en años también, se hace más difícil estar al día con las tecnologías, pueda ser accesible para todos, ¿no? Y eso requiere de guías, capacitación a los usuarios, sistemas sencillos, trabajar en la experiencia de usuario desde el diseño, para que los algoritmos y los sistemas de alguna manera no tengan esa complejidad. Yo creo que esa brecha que hoy se está dando, como para cerrar esa opinión, va a ser salvada porque nuestros nativos digitales están creciendo. Claro. Sí, ya sí. nuestros jóvenes, que aunque no parezca, están Son protagonistas. muy interiorizados en Sí, todas estas cuestiones, sí, claro. y ya la tienen al alcance de la mano, son los que de alguna manera van a poder también protagonizar ese cambio. Claro. Y seguramente tendremos una brecha generacional y hasta que nos podamos adaptar los más grandes a esto, pero entiendo que los que vienen de abajo vienen empujando con mucha fuerza como para poder terminar de integrar estos cambios a lo cotidiano, ¿no? Es Aunque interesante cueste. esto, Hernán, porque es cierto, pareciera que no solo las generaciones más jóvenes van de algún modo empujando el ciclo, sino que además estamos frente a un concepto de inevitabilidad. Es lo inevitable. Acá no se trata simplemente de decirnos si nos gusta o no, sino uno tendría que tomar una decisión de vida, decirnos me voy al Uritorco a hacer mermelada de cayote, ¿viste? Y me aíslo de la sociedad, pero digo, en una comunidad de convivencia pareciera que la tecnología es indudablemente un recurso que nos atraviesa y que lo informático, la digitalización, la robótica, todo lo que es la biotecnología, y hoy por hoy hablar de la inteligencia artificial, una expresión de la que habla hoy casi cualquier persona, con independencia de qué tanto sepa del asunto. Ahora, yo digo que con independencia de que no voy a hacer valoraciones, pues no me toca hacerlas aquí, está claro que también el mundo de la tecnología ha democratizado mucho sus herramientas. Repito, no hablo acá de democracia en términos axiológicos ni políticos, pero quiero referir, por ejemplo, a un celular accede prácticamente cualquier persona, cualquiera sea su edad, condición, origen, etcétera. Es decir, es un fenómeno que, claro, se ha universalizado. Ahora, ¿qué nos pasa en la capacitación profesional, Hernán? Porque ustedes están en un instituto que estudia estos fenómenos. Sí. ¿Están los colegas acercándose? Yo sé que vos tenés a tu cargo el área de lo que llamamos las guardias profesionales, fenómeno que aquí en este programa permanentemente hablamos. En todos los institutos o muchos de ellos brindamos asistencia, acompañamiento, etcétera, a los colegas que se acercan a través de lo que llamamos guardias profesionales. Pero digo, vinculame por favor esos dos temas. Por un lado, ¿cómo ves el afán de capacitación por parte de los colegas?
y luego si hay consultas profesionales vinculadas a este tema para con ustedes, ¿no? Tal cual. Mirá, a ver, desde lo que es la capacitación en sí, nosotros trabajamos generalmente y a lo largo de los años en dos temas que son muy prácticos, ¿no? Como nos gusta llamarlos, hacemos talleres prácticos. Al final del primer semestre, y ahora ya lo estamos programando para cuando retomemos la actividad, que acaba de empezar después de la feria y demás, habitualmente hacemos un taller de registro de marcas. Eso tiene que ver con los jóvenes profesionales. Claro. Todos los jóvenes profesionales ven a la capacitación práctica como una salida laboral, como una oportunidad de ofrecer un servicio en el cual ellos pueden aportar valor con una baja barrera de ingreso y generando lo que nosotros llamamos un agrandar la torta. Más gente hablando del servicio, más empresas interesadas en hacerlo y, por supuesto, la posibilidad de que haya más trabajo para todos los colegas. Eso desde un punto de vista bien práctico y bien profesional. Por otra parte, algo que nos viene atravesando también y que involucra a la tecnología y al proceso de digitalización es que hoy, bueno, a mí me gusta mucho el tema de contratos, pero no solamente en materia de contratos, casi todo genera una evidencia digital, ¿no? Los contratos hoy se celebran íntegramente a distancia y por medios electrónicos, con firma electrónica o plataforma de firma electrónica y digital. La evidencia digital que se genera en un conflicto, sea un conflicto familiar a través de un intercambio por WhatsApp o a través de correo electrónico donde se pide un presupuesto y nunca se firma el contrato, pero eso es lo que las partes acordaron y hay que ir a reconstruir el diálogo entre las partes. Bueno, toda esa evidencia digital, todos los contratos, todo lo que se celebra por medios electrónicos y que queda en algún lado ahí guardado, tiene un análisis. Primero, hay que recolectarlo de una manera adecuada. Hay que generar aquellos medios necesarios para que la cadena de custodia de esa evidencia digital sea preservada. Hay que saber presentarla, en un caso de conflicto judicial, al juez o a jueza que va a entender. Los jueces también, como colegio, tienen que estar preparados para poder darle el valor probatorio necesario y que la normativa recepta. Entonces, hacemos capacitaciones en ese sentido. Sobre fin de año también hacemos un taller práctico de evidencia digital. Generalmente habla un colega desde el punto de vista del ejercicio profesional. También invitamos a magistrados del Poder Judicial, que son quizás los que más ejercicio práctico tienen con estas herramientas. Y de alguna manera es una tarea que no termina nunca. Porque todos los años el público se renueva, como dice Mirta, y el interés es permanentemente interdisciplinario de todas las ramas del derecho y cada vez aumenta. Vos sabés que es buenísimo eso, que así sea. Primero lo decías con mucho entusiasmo, has visto que se nota, la gente podrá apreciar que tu entusiasmo tiene que ver con las ganas, lo vocacional, el compromiso. ¿Viste? Cuando uno dice encontré mi lugar en el mundo, bueno, uno de tus lugares evidentemente tiene que ver con esto. Vos mencionabas también tu inclinación contractual. Yo, bueno, lo sabrás también, para mí uno de los mayores contractualistas del país, mi gran amigo Carlos Hernández, que por supuesto todos conocemos y que preside nuestro Instituto de Derecho Civil. Y como somos grandes amigos y compartimos espacios sociales, hablamos mucho de esto, del impacto de la tecnología. Y entonces yo te digo, vos lo mencionabas recién, me estás diciendo que hay que ya dejar de lado aquello que sosteníamos hasta hace 20 años, decir, no, esto no sirve porque es un email, esto no sirve porque es un mensaje de texto, esto no porque es es decir, no está la firma manual, hológrafa, no está. Vos decís que hoy por hoy también nos impacta lo tecnológico, la informatización de todos los procesos, la informatización de la vida, la digitalización, nos impacta en esto, no solo las herramientas con las cuales nos vinculamos jurídicamente, sino como prueba en un proceso o en un eventual conflicto. Absolutamente. Todo lo que acordamos hoy ya es íntegramente digital y todo lo que vamos interactuando con otros seres humanos o con lo que sea, desde el punto de vista jurídico, ya no me animo a ponerle nombre a ciertas cuestiones que ya no son tan humanas, nos lleva a un lugar de que todo va dejando rastro, ¿no? Si hay algo que tiene la tecnología, es el rastro digital, ¿no? El log en inglés, que es que todo lo que hacemos, aunque lo borremos, queda un rastro que lo borramos. Entonces, eso puede ser una presunción en nuestra contra si quisimos ocultar prueba. Entonces, digamos que es cierto esta especie de mito que circula por las sociedades de que todo queda en algún lugar del éter, del espacio, de la nube, donde sea. Y no solo eso, que todo eso es recuperable a través de herramientas de informática forense. Y de alguna manera, tener en claro eso implica justamente una buena gestión. Ahora, Hernán, a ver, hay un enorme esfuerzo del Estado y de distintas instituciones, organismos públicos,
por digitalizar, es decir, por estar al compás de lo que está pasando, lo cual es cierto. Uno lo ve a nivel nación, municipio, provincia, ves que de pronto el fenómeno impositivo y todo es digital, los expedientes digitales. Está claro que esos son fenómenos que han estado y el Estado no mira para un costado. Ahora, existen los recursos de todo tipo, incluso económicos, porque, a ver, también la tecnología nos presenta la idea de que de pronto a mí me imaginan en un video en la isla Santorini tomando una copa con alguien y yo estoy acá en Rosario dando una clase. Es decir, me inventan, digo, la tecnología puede realmente crear realidades paralelas. Esto, digo, ¿cómo se hace? Porque para distinguir, vos lo deslizaste cuando decís hay que saberlo evaluar, pero me parece que hacen falta recursos, ¿no? Para que esto suceda. ¿Estamos en condiciones? Sí, hacen falta recursos y hace falta también mucha capacitación del usuario, ¿no? ¿Me entendés lo que digo? Porque antes uno veía una foto y no negaba que era real. No. Hoy ves una foto o un video y cualquiera puede decirte esto lo creó la inteligencia artificial. Esto no es verdad. Sí. Yo no estaba ahí. Bueno, y ahí es cuando hay que tener las herramientas para poder jurídicamente demostrar que esa evidencia no fue alterada. O lo contrario, que cierta evidencia que se puede presentar como verdadera es apócrifa, falsa, y con el impacto que eso tiene, ¿no? En el honor, en la intimidad de las personas, en derechos humanos que hoy con la tecnología también se ven vulnerados, aún por causas justas, porque yo puedo estar quizás hablando mal, entre comillas, de alguien y puedo estar diciendo la verdad o mi punto de vista y puedo estar lesionando también esa esfera de honor o de intimidad de una persona. Y además con la complejidad de que todo lo que se dice también queda por ahí, no se borra. Pero además, Hernán, ¿qué pasa con la propiedad de los mensajes? Porque los WhatsApp, vos decís, puede ser una prueba. Yo recuerdo, soy mucho más grande que vos, antes hablábamos de la correspondencia epistolar, María Esther sabe, de la carta, la hacíamos con estampilla. Entonces estaba de quién era la propiedad de la carta, el autor y luego el receptor, el destinatario cuando lo había recibido, y si eso era una comunicación privada, si podía valer o no como prueba en un proceso. Ahora yo tengo que autorizar para que un WhatsApp se utilice. ¿Qué pasa? Pues está todo por ahí, todo es captable, me decís vos. Bueno, a ver, de alguna manera, respecto de la correspondencia, sigue rigiendo la garantía constitucional y siempre, si yo voy a ventilar, aún en un proceso judicial, una conversación privada, debo contar, por supuesto, con la autorización a los efectos de justamente poder utilizar esa evidencia en un proceso judicial. Pero, como todo, también es tanta la información y es tanta que realmente, en muchos casos, nos olvidamos de esas garantías, de esos principios fundamentales, ¿no? Claro. De ahí que la invitación siempre es, primero, no descartar la evidencia digital como algo útil, ¿no? Eso es lo primero. Siempre los clientes nos preguntan, ¿no? Este contrato, pero tengo que firmar, pero está en otra punta, lo imprimió, le hizo una firma. Mirá, todo vale. Claro. Entonces, en la medida que yo pueda mostrar tu voluntad y la obtención del consentimiento y el perfeccionamiento, hay un contrato. Claro. Entonces después veremos si tengo los medios probatorios, si tengo los indicios necesarios como para poder reconstruir cómo fue ese vínculo con todos los elementos necesarios. O vemos cómo se integrará ese contrato por las partes, por la norma de fondo, por el juez, por quien sea. Ahora, no hay duda de que eso vale, que tiene un valor y que hay que presentar. Después está, por supuesto, si me toca defender, negar, ¿no? El otro. Ahí están las actuaciones. Exacto. Ahora, Hernán, ¿cómo nos lleva esto al ejercicio de la profesión y alentar, si querés, a todos, pero fundamentalmente a las nuevas generaciones de abogados, abogadas, procuradores, respecto a qué lugar tenemos para ampliar nuestro ejercicio profesional? Esto que hablamos de las incumbencias, ¿no? Digamos, ¿esta es una materia que brinda un espacio para renovarse y un espacio nuevo de trabajo? Sin ninguna duda, eso es lo primero. Esto yo lo equiparo de alguna forma al derecho procesal, ¿no? El derecho procesal nos atraviesa en todas las ramas del derecho. Claro. Es imposible pretender litigar o llevar adelante un conflicto sin conocer el derecho procesal relativo a ese ejercicio profesional. Con la tecnología o con el uso de estas herramientas pasa lo mismo, ¿no? Claro. De alguna manera hay que tener o intentar tener el control de esas herramientas para que estas herramientas no nos dominen a nosotros y de alguna forma poder utilizarlas a favor de eso. Sin duda que hay un amplísimo campo de formación profesional, de capacitación y de reconversión de la profesión incorporando estas herramientas. Qué bueno. Les cuento algo, habrán visto que cambió una expresión de mi rostro porque estoy anonadado y feliz. Ha reaparecido en escena, por atrás de cámaras, ¿no? Nuestra
titular inefable, nuestra querida Marina Mejía Saldaña, a la que nombrábamos hace un rato. ¿Querés pasar, Marina? Vení, mostrate, por favor, que la gente, María Esther, te extraña toda la semana y la gente también. Miren lo que es esto. Acá si hubiese un público enorme, habríamos que hacer la claque, el aplauso, la Hernán. Gracias por estar, por venir. Yo les cuento que esta es la joven madre, ya saben todo, el público sabe todo, porque hemos hablado que Teodoro ya tiene 2 meses. 2 meses y medio. Tremendo, así que bueno. Me manda saludos. Claro que sí, claro que sí. La inauguró a la tarde de noche nuestra, ya noche de viernes, Joana, y la continúa también Marina. Gracias por estar. Hernán, te tenemos que despedir. Mira, ha pasado la primera media hora del programa. Qué lindo hemos conversado. Qué claro que sos, vas a volver seguramente. Con Los gusto. temas que abrazan ustedes son absolutamente atractivos, lo saben, y vos derrochás entusiasmo. Muchas gracias, Gustavo. Es una pasión el derecho, una pasión estos temas, así que con gusto estaremos aquí nuevamente cuando nos podamos hacerlo. Gracias por estar. A ustedes no se vayan, este viernes a la noche sigue y nosotros tenemos un bloque más con 2 invitadas también de lujo. Van a ver, cambiamos de tema, pero seguimos con las mismas ganas y con el mismo feroz entusiasmo de que ustedes sigan acompañándonos. Ya volvemos. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. En Argentina, la pantalla está viva, River TV, siempre arriba, con noticias, música y diversión, cada programa es pura emoción. River TV, el canal que te inspira, cada día, la vida respira.
Muy bien, y aquí de nuevo nuestro segundo bloque. Qué lindo la hemos pasado con Hernán Bobrovsky recién hablando de toda la tecnología. Está toda la humanidad atenta a eso. No digo preocupado, algunos como un desafío, otros con cautela. Pero ahora nos visitan dos jóvenes maravillosas, colegas, entusiasmadas también por lo que hacen, que integran el Instituto de Arbitraje del Colegio de Abogados. Las voy a presentar inmediatamente, darles la bienvenida en esta noche de viernes a nuestro Colabro TV, a la doctora María Carrara y Sofía Polisi. Secretaria María, tesorera Sofía, respectivamente, del Instituto de Arbitraje del Colegio de Abogados de Rosario. Bienvenidas a las dos. Gracias, muchas gracias y bueno, gracias por la invitación. No, a ustedes, porque siempre decimos esto de dedicarnos un tiempo, ¿no es cierto? Que es lo que hacemos en todos los institutos y comisiones, siempre lo contamos de manera honoraria, los colegas que se abocan a estudiar un fenómeno, a trabajar también en pos de la colegiación y de otros colegas. Así que gracias a ustedes por estar aquí este rato. Empezamos con María, que la tengo acá de este lado, diciéndole primero, cuéntenme y cuéntenle a la gente. Ya saben ustedes que la intención del colegio, este ya es el tercer año de este programa, es que este ciclo no solo se dirija a hombres y mujeres del derecho, sino a la sociedad civil toda, y por suerte llega a la sociedad civil en general. Entonces, tratamos de compartirlo así, con claridad conceptual. ¿De qué trata el arbitraje? ¿Qué es el arbitraje? Bien, bueno, el arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos, digamos, alternativo al juicio. Ahí va. Uno podría, siempre y cuando haya acuerdo de partes, someter cualquier conflicto comercial, digamos, hay algunas materias que no podrían ir a arbitraje, pero en general cualquier materia transigible puede ir a resolverse ante un tribunal arbitral en lugar de la justicia ordinaria. Bien. Es un fuero, como dijimos, de elección, entonces tiene que haber un acuerdo de partes. Generalmente lo que se hace es, se pactan los contratos mismos. Claro. Digamos, cuando se celebra el negocio, uno lo que hace es puede pactar una cláusula arbitral, eso va a significar que en caso de un conflicto, lo que se va a tener que iniciar es un arbitraje. Y el árbitro, o el tribunal de árbitros, emite una decisión, resuelve el conflicto y esa resolución es vinculante. El laudo es vinculante, al igual que una sentencia de primera instancia. Bien. Es muy interesante y muy claro, María. ¿Han visto? Sofía, cuando nos dice María que el arbitraje puede pactarse en un contrato, por ejemplo, de locación, si no estuviese pactado en el contrato, sobrevenido luego el conflicto, ¿podrían las partes acordar igualmente someterse a arbitraje? Sí, si no estuviese contenido en el contrato, se puede hacer lo que se llama después un acuerdo compromisorio, una cláusula compromisoria que viene después para decir, bueno, ya tenemos el conflicto acá, ¿dónde lo resolvemos? ¿Vamos a la justicia ordinaria o resolvemos después? Si no, ir a un tribunal de arbitraje y se puede resolver después. Siempre lo aconsejable es pactarlo en el contrato porque cuando ya los ámbitos están un poco caldeados, capaz que uno dice, bueno, yo no me quiero poner de acuerdo. Claro. También muchas veces sucede que si la cláusula está pactada o después viene un compromiso arbitral, pero más que nada cuando hay una cláusula, a lo mejor yo tengo un problema con vos, vengo, te meto una demanda en la justicia ordinaria y si vos no me pones la excepción de decir, no, mira, en esta cláusula en este contrato tengo una cláusula arbitral, vamos a un tribunal de arbitraje, si vos no me oponés esa excepción, tramita tranquilamente en el tribunal ordinario, digamos, se puede dejar de lado. Y también, agrego, lo que tiene una cláusula de arbitraje es este principio de separabilidad. Ponerle que el contrato que nosotros firmamos es nulo o tiene algún vicio o demás, esta cláusula subsiste y podríamos resolver hasta incluso cuestiones de interpretación mediante arbitraje. Qué bueno eso que estaban diciendo. O sea, la idea es que el acto jurídico que las partes intentaron realizar puede tener algún vicio, puede estar afectado en su validez, pero este acuerdo de llevar la cuestión o el asunto al debate, vamos a decirlo privado entre comillas, porque María nos decías, esto es un método alternativo, y lo aclaraste muy bien, alternativo al mecanismo que la sociedad tiene internalizado como tradicional para resolver conflictos, que es el de la justicia. Y esta es la idea de no llegar a los tribunales con todo lo que esto implica, en tiempo, en costos, sino ir hacia una persona o varias, porque hablábamos de un árbitro o de un tribunal, ¿no es cierto? Puede ser un tribunal colegiado. Exacto, o sea, mientras sean impares, bien. Pueden ser... 3, por ejemplo. Pueden ser 3, lo más común. Y entonces recurrir de esa manera privada para resolver el conflicto. Y vos decías también, María, que la resolución que tome el árbitro, que técnicamente se llama laudo, en lo que uno en la justicia conoce como sentencia, pero una resolución, es obligatoria para las partes. Tal cual, es obligatoria para las partes. Lo que no tiene un tribunal arbitral, porque justamente no tiene, digamos, el iure imperio, digamos, la fuerza estatal detrás tan directamente como lo tiene por ahí la justicia ordinaria o un juez,
no tiene la posibilidad de hacer ejecutar autónomamente ese laudo. Entonces, si las partes no cumplen voluntariamente el laudo, lo que vas a tener que hacer es un proceso de ejecución, como un proceso de ejecución de sentencia de primera instancia. Lo Perfecto. mismo, vas a los tribunales a ejecutar, que correspondan a ejecutar ese laudo. Pero digámoslo, es muy interesante lo que nos dicen acá las colegas, porque para que la gente lo tenga en claro. ¿Cómo? Me dice usted, es obligatorio, pero si no cumplen tengo que ir al tribunal. No, momento. La decisión del árbitro es obligatoria. Ahora, si la parte obligada no cumple, lo va a obligar el juez a cumplir. No es que el juez va a hacer otra vez el juicio. Tal cual. Se va a tomar de esa decisión arbitral ya tomada para obligarlo. Eso sería. Exacto, de hecho el juez no debería revisar el contenido de ese laudo. La mayoría de los laudos arbitrales, además, no son pasibles en general, de recurso de apelación. Claro. La mayoría de los reglamentos no lo prevén. Las partes podrían pactarlo, pero en general una de las ventajas es que solamente son pasibles de recurso de nulidad, Claro. que es distinto, y ahí interviene la Cámara. Sofía, y cuando decíamos hace un rato que el arbitraje es uno de los métodos alternativos para resolver conflictos, alternativos, es decir, paralelos al del Poder Judicial, ¿hay otros además del arbitraje? Sí, mucha gente confunde lo que es el arbitraje con lo que es la mediación. Exactamente. Siempre te preguntan, ¿es como una mediación? No. No. ¿Y por qué no? No, porque lo que tiene la mediación es que primero que el mediador no puede incidir en la decisión de las partes, lo único que puede hacer es acercarlas al diálogo y con herramientas que tienen los mediadores, intentar que las partes puedan dialogar sobre el conflicto que los trae a la mesa. Bien. Y que ellas mismas resuelvan el conflicto o lo que se presente sobre la mesa. La diferencia que tiene, y que es, bueno, también es generalmente voluntario, y lo que tiene también el arbitraje distinto es que el árbitro decide. Claro. Entonces, vos me venís con esta propuesta o con esta demanda o con este requerimiento y la otra parte responde y bueno, yo como soy árbitro, entonces decido, en base a pruebas, se lleva adelante un procedimiento, digamos, de demanda, contestación, no se llama demanda, se llama memorial, pero bueno, un memorial de demanda, un memorial de contestación, se fijan audiencias, se presentan pruebas. Tiene una cuestión que también es mucho más flexible, no tanto que a lo mejor como la jurisdicción local, que tiene procedimientos establecidos y demás. Claro. El Tribunal de Arbitraje, por lo general, tiene a lo mejor más flexibilidad y mucho más diálogo con las partes, que también lo tienen los mediadores, ¿no? Pero bueno, Sí. la diferencia principal es que el mediador media, nos sentamos al diálogo para que las partes conversen, y el arbitraje sí te da una decisión, como bien comentaba María, decir definitiva, y esto es lo que el árbitro decide y es lo que debería cumplirse por las partes, o quien esté obligado al cumplimiento. Es muy interesante porque es cierto que yo he escuchado muchísimas veces que la gente, la sociedad civil comúnmente, no sé si confunde, pero claro, no tiene la distinción esta que tan claramente han hecho ahora ustedes, y entonces nos plantea, bueno, pero la mediación yo voy, no voy, si no voy no pasa nada, que la dejo de lado. Claro, bien decía Sofía, el mediador, que es muy buena la tarea que se realiza, y de hecho nosotros tenemos en el colegio también un espacio de estudio de la mediación y de desarrollo de la mediación y de formación de mediadores muy importante, pero es otro fenómeno que tiene que ver con funcionar como un puente entre las partes para lograr, ojalá, que las partes resuelvan por sí también, sin tener que recurrir a un juez, pero sin que el mediador pueda tomar una decisión. Acá estamos hablando de una suerte de... Nosotros en el viejo derecho romano lo llamaríamos el iudex, el juez privado. Es decir, Sí. el árbitro opera como operaría un juez, solo que privadamente. Por eso nos decían recién las chicas, no tiene imperium, ¿no? Término que también le debemos al derecho romano. Es decir, el árbitro carece de la capacidad de poder hacer cumplir por la fuerza pública su decisión. Interesantísimo, la verdad que además son muy claras y creo que fueron alumnas seguro. María fue alumna mía hace un tiempo largo. Yo Y también. Sofía En el mismo también. curso estábamos. Por eso, yo quería preguntarles por separado, pero me parecía que eran del mismo curso. Las recuerdo muy bien. María, sigamos entonces con esto. A ver, ¿por qué la mediación ha logrado, al menos en gran parte del país, en la provincia de Santa Fe tenemos una ley de prejudicial obligatoria, ¿no? Tal De cual. mediación prejudicial obligatoria. Ahora, ¿el arbitraje goza del mismo nivel de incentivo legal o no? La verdad es que no, No, y nosotras vamos a decir lamentablemente no. claro. Lo que pasa es que en verdad nosotros tenemos el contrato de arbitraje regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, como en la parte de contratos, como un contrato más. Bien. Lo que falta por ahí es promoverlo y difundirlo, entendemos. La verdad es que muchas empresas, muchos clientes o las personas en general no lo conocen. Muchos abogados todavía no lo conocen. A nivel local, tanto en la ciudad de Rosario, en la provincia y como también a nivel nacional, quizás no se utiliza tanto, pero es
es uno de los métodos más utilizados a nivel internacional, para Claro. conflictos internacionales. Sí, sí. Porque te provee de un fuero justamente neutral, deslocalizado. Hablábamos antes de entrar que es una buena alternativa también cuando hay conflictos interjurisdiccionales dentro del mismo país. A veces Claro. uno tiene contratos, una empresa de Rosario con una empresa de Buenos Aires y se pacta o la justicia de Rosario o los tribunales de Buenos Aires y quizás un arbitraje sea una opción a mitad de camino que convenga o sea más amigable para ambas partes y una buena alternativa. Últimamente, ahora hay una ley Ajá. de Santa Fe que en esto de por ahí empezar a promover, lo que hizo fue a las sociedades que se vayan a inscribir en el registro público de personas jurídicas, empresas y contratos, lo que era la ex GPJ, que se inscriban en todo el 2026, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026, van a estar exentas de pagar los sellados. Ah, mira. Entonces, de alguna manera estamos Es un yendo fomento, Exacto. claro. Que el Estado tome partido en esta tarea, por supuesto, de tratar de incentivar el uso de una herramienta como esta que yo considero muy valiosa, porque claro, no lo puede imponer, como si se planteó la mediación prejudicial obligatoria, dejaría el arbitraje de ser, por tanto, lo que es en esencia, que es una instancia opcional, ¿no es cierto? Y de acuerdo de partes. Y que es lo que le da, además, a la labor del árbitro la garantía y la seguridad de que lo que él decida debe ser honrado por las partes que lo acordaron, ¿no es cierto? Ahora, esa idea, el arbitraje es antiquísimo. A nosotros nos sigue sorprendiendo. Yo le voy a preguntar lo mismo a Sofía. María lo dijo muy bien, pero tiene muchos años en los códigos procesales, en la historia del derecho, en fin. Y así todo pareciera que en una sociedad como la nuestra, yo tengo mi opinión, pero quisiera conocerla de ustedes, no ha logrado, salvo en algunas esferas particulares de cierto mundo empresarial, calar, ¿no?, tan hondo. ¿A qué crees, Sofía, que se debe esto? Y genuinamente es puro desconocimiento y Ajá. también un poco, me voy a poner en un lugar que a veces yo también lo hago, digo, Sí. a veces los abogados jugamos con los tiempos. Claro. Viste, si sos actor, querés que a lo mejor todo termine rápido, pero si sos demandado, capaz que no. Entonces, a lo mejor puede usarse como no hago el arbitraje porque una de las características del arbitraje es que es la celeridad, digamos, una celeridad procesal y una celeridad económica, que sea un poco más barato de lo que por ahí a lo mejor que lleve un costo, un juicio tan largo, y también que sea rápido. Entonces, a lo mejor, viste, siento que a lo mejor el desconocimiento Sí. por parte de los abogados, y a lo mejor también decir, bueno, mira, prefiero que vayamos a la justicia ordinaria, que transite durante un tiempo largo, que los tiempos son mucho más largos también. Sí, hay más Pero con un poco posibilidades. recién eso y también a veces un poco capaz en la desconfianza, a lo mejor que sea un colega mismo Claro. el que decida la controversia. Obviamente uno puede poner excepciones, puede elegir a sus árbitros, puede decir, bueno, yo no lo quiero, lo puedo recusar. Esas herramientas están igualmente, digamos, a disposición de las partes y en los reglamentos de arbitraje también. Pero bueno, para mí genuinamente al contrario, porque un colega sabe lo que es litigar y a lo mejor cuando uno tiene un arbitraje o un caso que tiene una temática muy particular, a lo mejor con cuestiones, viste, ahora que son muy nuevas, o cuestiones de tecnología, Sí, o que de cuestiones hablábamos que están hace en un la momento. meta, o de cripto, de no sé qué, a lo mejor está muy bueno tener un abogado que esté muy especializado en el tema. Sí, claro. Entonces, generalmente para mí es más que nada el desconocimiento porque es una herramienta que está muy buena, que está para aprovecharla y que tiene mucha salida también. Quizás no acá en Rosario, que estamos trabajando desde el instituto, también con la Bolsa de Comercio. Y bueno, ahora esta normativa que mencionaba María del registro de las personas jurídicas, está bueno como, viste, estamos tratando de que la gente lo conozca y que Sí. se sepa además porque es una herramienta, una alternativa para descomprimir lo que es el tribunal. No es ponernos en contra y decir, no, esto claro es que mejor no. que lo otro, sino como para también eso, descomprimir un poco la cantidad de, a lo mejor, procedimientos que hay en los tribunales locales y esto es una alternativa rápida y buena y que obviamente tendrá sus falencias, obvio, como todo. Como todo proceso humano. Pero claro, porque a ver, cuando yo recuerdo, ustedes son muy jovencitas, pero cuando se debatió también la imperación del fenómeno de la mediación, del cual ya veníamos hablando también hacía décadas, pero cuando la norma lo impone como una herramienta y demás, claro, uno de los argumentos eran estos, ¿no es cierto? No solo llevar a de algún modo descomprimir el siempre abarrotado judicial, que es muy bueno en la provincia, pero que realmente hace lo que se puede con los recursos que se tienen y muchas veces los tiempos no son los deseables, ¿no es cierto? Porque recurren a la justicia. Entonces,
esto. Y además es un fenómeno de tratar de darle protagonismo a la sociedad civil también. El arbitraje también parece que es una forma de que el propio particular, los que se consideran confrontandos en un conflicto, los propios colegas, el árbitro, es decir, darle también una suerte de protagonismo a la sociedad civil, que también forma parte de otro tipo de fomentos. Hoy cuando estamos hablando, por ejemplo, del juicio por jurado, que está institucionalizado, por supuesto, en el ámbito de la justicia, pero también es una forma de protagonismo de la sociedad civil. Entonces, yo también me pregunto, ¿no?, qué tanto hay, porque acá me parece que ustedes deslizaron con mucha sutileza e inteligencia dos esferas. El desconocimiento tiene que ver, por un lado, con la esfera de la sociedad en general, que puede no conocerlo y puede no, y no tiene por qué saberlo, y por otro lado, el de los profesionales que lo conocemos, o que por lo menos lo escuchamos, alguna vez lo estudiamos, sabemos que existe, pero que por alguna razón tampoco nos presentamos como demandantes permanentes de que el fenómeno funcione. No sé, María, si se ve esta diferencia, ¿no?, entre sociedad y profesional. Si No. podría encararse más por un lado que por el otro. Tal cual. A ver, nosotros venimos, la verdad es que es una de las cosas que más tratamos o debatimos dentro del instituto, incluso también, para ver cuál podría ser la mejor solución o por dónde empezar y demás. Una de las cuestiones quizás por ahí claves para empezar, como todo, es la facultad, desde la academia. Claro. Obviamente que los alumnos lo conozcan, por ahí la mayoría de esto mismo, todo forma parte de un mismo círculo, digamos, vicioso, en el sentido de que por ahí en las universidades no se habla mucho de otros métodos alternativos de resolución de conflictos, entonces los jóvenes profesionales tampoco lo tienen en el radar y así como extendemos el problema generación tras generación. Claro. Pero después la verdad es que entendemos que somos en este momento los abogados quienes estamos en mejor posición para de última transmitirles o acercarles esa opción a los clientes. No siempre va a ser la mejor opción ni para ese cliente o para ese negocio, pero bueno, está bueno que sea una decisión informada y de alguna manera también estratégica, puede serlo bien mismo. Claro que sí. Pero bueno, que se conozca que está esa alternativa porque a veces puede ser una muy buena herramienta. Creo que otra de las cuestiones por las cuales por ahí los abogados a veces no se animan y demás, tiene que ver con la confidencialidad del arbitraje, entonces hay muchos laudos, los laudos generalmente no se conocen, Claro. el contenido, entonces por ahí no sabes a la hora de elegir un árbitro o no, Claro. cuál es tu criterio. Tu trayectoria en ese Sí, hacer. sí. Pero también es bueno lo que acaban de decir ustedes hace un rato, que la elección del árbitro te permite distinguir y elegir a aquel que es un especialista en el tema. En un tribunal que tiene que atender de pronto una cantidad de cuestiones. Yo voy a un tribunal civil común acá y tiene que tratar cuestiones de pronto comerciales, de sucesiones, de cobro de pesos, de todo tipo. Y de pronto yo puedo apelar a un profesional o a un especialista en una disciplina. También no deja de ser esa una linda ventaja. Ahora, yo me pregunto, ¿qué está haciendo el colegio para esto? Yo sé que existe algo, hay una suerte de listado, de banco, de árbitros. ¿Quién me cuenta? ¿Cómo es la cosa ahí? Sofía. Bueno, hace poco se renovó, en diciembre del año pasado, se renovó el listado de árbitros. El tribunal, el colegio de arbitraje, el colegio de abogados tiene un reglamento de arbitraje, tiene su propia lista también de árbitros. El reglamento también prevé los requisitos para poder ser elegido como árbitro. Entonces, hay un mecanismo también de decir, bueno, renovamos la lista de árbitros que generalmente no se renovaba hace tiempo, entonces ahora hay una lista mucho más amplia de árbitros que pueden ser elegidos en distintas materias, lo cual eso también está bueno. Sí. Y también, bueno, estamos intentando nosotros también del instituto contactarnos con otros institutos del colegio como para decir, bueno, a ver, en materia de consumo funcionaría, ¿no? Que hay algunas cuestiones que se llevan a arbitraje en consumo. También a lo mejor en cuestiones societarias, esto que comentaba María, esta de exención que hace la ley para el pago de las tasas cuando vos constituís una sociedad. Después, Claro. bueno, hay otras áreas que a lo mejor pueden llevarse a arbitraje. Entonces, bueno, ese diálogo también con otros institutos, porque a lo mejor entendemos que nosotros nos sentamos, hablamos de arbitraje y a lo mejor somos las mismas 5 caras que nos vemos, Claro. que somos los que conocemos y que nos gusta el tema y demás, pero estaría bueno eso, integrarnos con los otros institutos como para decir, bueno, esta alternativa, como también eso para de vuelta que sean también los mismos colegas y profesionales que empecemos a conocer del tema. Nosotros a nivel académico en la universidad, nosotras estamos en el equipo de arbitraje de la UNR Sí, y que funciona muy bien. Año tras año siempre están en competencias arbitrales Exacto. y demás.
Sí, lo sé, lo sé. María, ¿cómo es la cuestión del instituto que ustedes integran? ¿Se reúnen virtual, físicamente? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las reuniones están previstas de manera presencial el tercer jueves de cada mes a las 3 de la tarde hasta las 4:30 en la sala bar del Colegio de Abogados. Que es nuestra queridísima Casa del Foro, siempre le decimos a la gente, esa casona histórica de Boulevard Oroño entre Ceballos y Montevideo. Muy bonita. Sí, muy bonita, es cierto. Hay una sala en planta baja que la conocemos como sala bar, los asiduos. Ahí se reúnen entonces el tercer jueves de cada mes. ¿A las 3 de la tarde, de 3 a 4:30, así que invitados todos a participar, a conocer un poco de qué se trata también. Bien. Estamos disponibles para cualquier tipo de consulta. Si alguien tiene algún arbitraje y no sabe para dónde salir disparado, también estamos a disposición. A mí me parece fundamental esta tarea de difusión que ustedes han encarado y que el colegio, con la renovación de la lista, etcétera, pueda proponer. Yo creo que se puede convertir, si realmente se alinean todos los factores, en una instancia de interés, me parece significativa. Ahora, ustedes cuando empezaron, yo no quiero que esto nos pase de largo, claro, dijeron que más allá de las grandes posibilidades que brinda, hay temas que no podrían ser llevados a arbitraje. Es decir, que digámosle a la gente, por lo menos mencionemos algunos de los más comunes, que no podrían ser sometidos a arbitraje, que inevitablemente, si hay un conflicto, habrá que ir al Poder Judicial. Por ejemplo, ¿cuáles son esos? Tal cual. En materia de familia, por ejemplo, no se podría someter la controversia a arbitraje. Bien. Tampoco en cuestiones laborales, aunque hay algunos tribunales que, bueno, no acá en Rosario, pero hay algunas cuestiones que se pueden someter a arbitraje, no acá en Rosario, no acá en Santa Fe. Bien. Tampoco las cuestiones de consumo, salvo que estén anotadas las empresas en cierto listado que pueden someterse a arbitraje y demás. Pero bueno, con el tema de consumo, viste que tenemos las cláusulas predispuestas que a lo mejor no es tan fácil salirse de esas. Y tampoco materias penales. Claro, las materias penales. Y no sé si me olvido alguna. Sí, básicamente todo lo que está más vinculado a una cuestión de orden público, a una tutela un poco especial, entonces no tiene que ver tanto con cuestiones patrimoniales. Sumo que las cuestiones de familia en general no, sí las cuestiones patrimoniales de familia podrían ir a arbitraje. Y en lo que decía Sofi de materia de consumo, está, digamos, distinto sería que el consumidor inicie un arbitraje y, digamos, sea el que propone o de alguna manera tiene el arbitraje, a que si la empresa lo propone. Claro, de alguna manera quiere escapar a la jurisdicción ordinaria, porque está esto de la ley de consumo, también del consumidor, que te deja elegir el fuero y demás. Entonces son cuestiones que, si bien el Código Civil y Comercial dice que no, tiene algunas excepciones, que es cuando ese consentimiento realmente no está viciado. Bueno, pero primero que es muy interesante porque la esfera de materias que quedarían excluidas de la posibilidad de ir a arbitraje son pocas y bien decían ustedes, están fundamentalmente identificadas con las razones de interés general o de orden público, donde las normas son de corte más imperativo, donde hay poco margen para que se puedan negociar cosas. Ahora, aún en esos ámbitos existe la chance, como decía María, ¿no es cierto? Porque en materia de familia, guarda, no todo, porque las cuestiones patrimoniales, digamos que yo podría plantear que una división de bienes, si fuese del caso, podríamos llevarlo al arbitraje. Si ex marido y ex mujer están de acuerdo o ex parejas están de acuerdo. Siempre el acuerdo de partes. Exacto. Y en materia de consumo, que no es poca cosa, atento a la enorme relevancia que la materia del consumidor ha tomado, también nosotros en nuestra ciudad tenemos a grandes actores, ¿no es cierto? Carlos Hernández, Sandra Frustagli, Ariel Ariza, tanta gente que trabaja y mucho, Paula Arias que estuvo aquí presidiendo el Instituto de Consumidor. Bueno, esa disciplina también podría ser en parte, ustedes me dicen, claro, si lo que se considera la parte más débil, que es el consumidor, opta por esto. Vamos a ver, si el consumidor optara, no sé si ustedes me lo pueden responder esto, pero optara por ir al arbitraje, la otra parte, supongamos el prestador del servicio o la empresa, ¿estaría obligada a someterse o podría negarse? ¿Seguimos a nivel acuerdo? ¿Tiene que haber acuerdo? Tiene que haber acuerdo. Bien. Lo que pasa es que, de alguna manera, o sea, vos, el consumidor, con esto de que decimos el fuero de elección, no es que necesariamente puedes forzar a la empresa a ir a un arbitraje. Tiene que existir ese acuerdo. Ahora, hay veces que por ahí tenés un contrato de adhesión que si estipula la cláusula de arbitraje, quizás no se le pueda oponer directamente o tan imperativamente al consumidor, sí a la empresa eventualmente. Digamos, en ese sentido es como que se requiere, o las alternativas han sido darle como un doble consentimiento al consumidor. Claro, porque es un régimen muy protectorio, no nos vamos a meter en esa especie, pero es una cuestión mucho más protectoria. Está muy bien.
¿Qué ven ustedes de la participación en el instituto? Además de ustedes dos, ¿quién preside hoy el instituto? María Elena Barbero. Sigue estando María Elena, gran amiga y colega, que fue parte de alguna de mis cátedras en el pasado. Yo estuve hace un ciclo atrás, cuando este estudio todavía no era este, sino que estaba en otra locación. Pero le cuento, María Esther, ¿quién pudo haber entrado? Ha vuelto con toda su fuerza Marina Mejía Saldaña haciendo el círculo de un modo más grandilocuente de lo que lo hace Joana Moxicafredo. Quiero que sepan, ella hace una cosa así abarcativa. Nos está diciendo, chicas, que hay que ir cerrando, que el reloj marca que la noche de viernes ha terminado para nosotros. Bueno, pero les decía, hay alguna asistencia de colegas, además de ustedes y María Elena, van viendo algo, aunque sea minoritaria, que se acerca al instituto, que es ir para integrarlo, o no mucho. No mucho, vamos a bien, decir. bien. Vamos a decir la verdad, no mucho. No hay demasiados profesionales que estén en este momento participando activamente. Así que es una invitación abierta. Perfecto. Una vez más para esto. Claro, aparte que no todas las disciplinas tienen ese mismo nivel de fan club. Han visto, hay gente que hay institutos que son multitudinarios y sabemos otros que somos más raleados. Yo lo tengo muy en claro porque hace muchos años que presido el de Reales y transita una experiencia parecida. Así que los invitamos a todos a sumarse al Instituto de Arbitraje. Se reúnen los jueves a las 3 de la tarde, tercer jueves de mes, en la Casa del Foro, ahí en Calle Oroño, pero amén de eso, a través de la página del colegio se puede contactar. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. No, a ustedes. Gracias a vos. Han sido muy claras y seguramente esto es una puerta, simplemente que sea abierto para que sigamos conversando tantas otras veces. Bueno, gente, ha llegado el final de nuestro ciclo por hoy. Este viernes de julio nos despedimos deseándoles buen fin de semana a todos y que nos encontremos pronto, en 7 días nada más, cuando volvamos a decir bienvenidos a nuestro querido Colabro TV, esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Chao.